Ya iniciamos grabación. Esta es la última clase de Machine Learning, del curso de Machine Learning. Y bueno, como podrán checar en la página que usamos para el curso, ya está completo el temario. Simplemente vamos a ver las clases restantes, pero quieren consultarlo, ya está aquí disponible para Machine Learning y Deep Learning, ¿ok? Y pues spoiler, ahí pueden ver los demás temas que nos faltan. ¿Vale? Y pues vamos a hacer la última clase de Machine Learning, que en este caso es aprendizaje no supervisado. Y como bien hemos trabajado estos días, pueden utilizar Google Colab o pueden trabajar en sus IDEs locales, como ustedes prefieran. En mi caso voy a usar Colab por esta ocasión. Y vamos a empezar, ¿ok? Vale. Entonces, ya hemos visto aprendizaje supervisado. Básicamente, la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado va a consistir en las etiquetas o el target, si es una regresión. Básicamente, ya vimos algoritmos para clasificación, para regresión, de aprendizaje supervisado, pero ¿qué pasa cuando no tenemos estas etiquetas? Cuando nuestro dataset no tenemos como que esa columna que nos diga esto es un perro, esto es un gato, esto es una tortuga, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos uso de otras técnicas que permitan encontrar estas relaciones, estos patrones entre los datos, que no necesitemos nosotros las etiquetas, sino que a medida que procesamos los datos, pues vayamos encontrando estos patrones. Entonces, empezamos con algo que se llama clustering o agrupamientos, me parece que también se llama en español. Y vamos a hacer una analogía para que podamos entender a qué se refiere el clustering. Dice aquí, imagínense que están haciendo un hiking en las montañas y de repente se encuentran con una planta que nunca han visto. Entonces, si se dan cuenta, pueden encontrar más plantas de ese estilo y pues ustedes no son unos expertos en biología, ¿verdad? Sin embargo, vaya que es posible darse cuenta de que algunas de estas especies de plantas se parecen más entre sí y difieren entre otras. Tienen un grado de similitud lo suficientemente grande como para decir, a lo mejor estas son de la misma especie porque tienen, no sé, como que el mismo color, la misma forma de la flor, etcétera. Sin embargo, no necesitamos como que un experto venga y nos diga, esta flor es una iris virgínica, ¿no? Como en el clásico dataset de iris que hemos visto, sino que nosotros podemos, vaya, sin ser unos expertos o sin tener la etiqueta exacta, pues decir, como que estas se ven similares, me parece que se forman parte de la misma especie o de la misma subespecie, ¿no? Entonces, este acto de agruparlas por similitud o identificarlas por grupos de acuerdo que comparten ciertas características es lo que nosotros llamamos clustering. Entonces, básicamente la tarea del clustering es identificar cuáles son estas similitudes para crear clusters o grupos y asignar a ellos las instancias que pertenezcan a dichas características. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Dice aquí justo como en clasificación, nosotros vamos a asignar cada instancia a un clúster, sin embargo, esto va a ser de manera no supervisada, es decir, sin etiquetas, ¿ok? Pero nosotros vamos a intentar de asignar un clúster a cada una de estas instancias, sin saber las etiquetas. Entonces dice aquí, consideramos el dataset de Iris, que ya hemos visto muchas veces. Nosotros tenemos la etiqueta, ¿no? Que es la instancia de la especie a la que pertenece o su clase, que es virgínica, versicolor o virgínica, versicolor, setosa. Son las clases que tenemos. Entonces, en este mismo dataset, si nosotros prescindimos de las etiquetas, vamos a poder identificar estas similitudes con algoritmos especializados para encontrar estos patrones, ¿no? Que son algoritmos de clustering. Entonces, bueno, tenemos aquí el ejemplito de
el dataset de Iris. Vamos a ver cómo se ve la distribución de nuestro dataset, que básicamente son las etiquetas. Si nosotros graficamos únicamente dos dimensiones, podemos ver cómo se distribuye digamos, por clase, ¿no? A través de estas dos características que son el ancho y el largo del pétalo. Sin embargo, si nosotros no tenemos las etiquetas, básicamente lo que veríamos es esto. De aquí no sabemos cuál es setosa, no sabemos cuál es virgínica, no sabemos cuál es versicolor. Entonces, nuestra tarea va a ser, con base en alguna técnica de clustering, encontrar, formar estos grupos de similitudes y con base en estos grupos, pues vamos a asignarles nosotros una etiqueta. ¿Ok? Entonces, por un ejemplo, por lo pronto vamos a ver un modelo que se llama mezclas gaussianas o Gaussian Mixture, que vamos a ver cómo nosotros podemos utilizar estos algoritmos que funcionan sin etiquetas y tratar de agrupar o, bueno, predecir cómo se conforman estos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo usando este método, este algoritmo, y vemos cómo a través de él podemos crear nuevos clusters que, vaya, sí son bastante similares a las etiquetas originales. Sin embargo, cabe resaltar que nosotros no estamos utilizando etiquetas para entrenar nuestro modelo. Simplemente utilizamos nuestro dataset tal cual, sin etiquetas, para hacer las predicciones. Entonces, de esto se trata el aprendizaje no supervisado. Y bueno, vemos que el 96% de las plantas iris, pues las asignó a su categoría correcta. Esto es utilizando un método que se llama mezclas gaussianas. Y bueno, esto es nada más como introducción, ahorita lo vamos a ver a fondo. Y también para que consideren y para que para que sepan que el clustering no sirve únicamente para asignar clusters o intentar clasificar, sino que también puede usarse para otras tareas como la dimensionalidad, para reducir dimensionalidad, perdón, para también detectar anomalías, que también ahorita vamos a ver un método para eso, o para aprendizaje semi-supervisado, es decir, nosotros tenemos únicamente unas cuantas etiquetas y nosotros podemos utilizar algoritmos de clustering para propagar estas etiquetas a las instancias que estén en el mismo clúster. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son más aplicaciones potenciales que básicamente también se pueden utilizar. No se queda únicamente en la clasificación. Y bueno, esto ya es, si ustedes están más interesados, pueden investigar un poquito cómo se lleva a cabo, por ejemplo, utilizando el aprendizaje no supervisado. ¿Ok? Vale. Entonces vamos a ver nuestro primer algoritmo de clustering, que es el K-means. Y bueno, básicamente vamos a utilizar pues un dataset así sintético, sin etiquetas. Y vamos a ver vamos a utilizar este método de scikit-learn que nos permite generar estos como manchones de datos que, bueno, corresponden a ciertas características, ¿no? Por ejemplo, decimos que tengan 2000 instancias, que tengan, bueno, se generan alrededor de ciertos centros que nosotros definimos aquí hardcodeados, pero básicamente nosotros definimos un centroide o un centro a través del cual va a tener un manchón de estos con cierta desviación estándar y un número de instancias, ¿no? Entonces, vamos a generar este dataset para intentar hacer K-means, ¿no? Con nuestro algoritmo de aprendizaje no supervisado. Básicamente, así es como se ve, sin etiquetas, sin ningún tipo de algoritmo por el momento, simplemente es un overview de nuestro dataset y tenemos dos características, en este caso x1 y x2, ¿va? Entonces, vamos a entrenar un K-means de scikit-learn, vemos que también es muy fácil de importar y de utilizar. Nosotros de antemano, eso es muy importante, sabemos que tenemos 5 clusters, porque nosotros generamos estos datos. Entonces, esto va a ser algo muy importante
Porque, bueno, en este caso es obvio que son 5, pero no siempre vamos a tener de antemano esta información, o bueno, no siempre vamos a saber de antemano cuántos clústeres estamos intentando agrupar. Entonces, esto es una tarea importante. Si nosotros de antemano sabemos que son 5, pues bueno, es muy directo, ¿no? Poder utilizar number of clusters es igual a 5. Sin embargo, vamos a ver que cuando no sabemos esto, pues se va a convertir en un nuevo parámetro que tenemos que optimizar. Al igual que todos los parámetros que hemos visto en otros modelos, eh, pues vaya, también el número de clusters va a ser un parámetro que nos interese optimizar, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente así es como funciona. Simplemente le asignamos un número de clusters, fit predict y hacemos predicciones, ¿ok? Entonces, nosotros vemos el resultado de nuestras predicciones y vemos cómo básicamente nos devuelve una lista con el número de clúster que le fue asignado. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 clusters, entonces van a tener números de etiqueta, bueno, de clúster del 0 al 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el clúster de la primera instancia, de la segunda instancia, etcétera, etcétera. Y bueno, vemos que básicamente también podemos acceder a estas etiquetas con el método labels de k-means, ¿no? K-means. Y bueno, también podemos ver cuáles son los centroides que encontró. En este caso, bueno, nosotros definimos artificialmente nuestros centroides, pero k-means no sabe realmente dónde están los centroides. Simplemente trata de encontrar estos centroides para a través de él hacer el algoritmo, ¿no? Entonces, podemos nosotros también acceder a los centroides, que son los que vemos aquí. Son 5 pares de coordenadas, porque estamos en 2 dimensiones. Y también podemos hacer predicciones para nuevas instancias, ¿no? Por ejemplo, quiero que me haga predicciones para estos datos y aquí me va a devolver nuestras predicciones. Eh, y bueno, vamos a ver cómo se ven nuestras fronteras de decisión, sus decision boundaries. Y básicamente esto es lo que se vería, que se llama como constelación de Voronoi, o bueno, no sé exactamente cómo se ve en español, pero básicamente así es como se ve las regiones de decisión. Entonces, como les había explicado, K-means trata de encontrar un centroide, es decir, el centro, como centro de masa, por así decirlo, de cada clúster. Y con base en este centroide, va a asignar una distancia, digamos, por ejemplo, si yo tengo un punto nuevo aquí, en este punto, vamos a medir la distancia a cada uno de los centroides. Entonces, básicamente va a asignar el clúster al centroide que se encuentre más cercano. Por ejemplo, yo estoy aquí, el centroide más cercano sería este. Si yo estoy aquí, este sería el centroide más cercano, y etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, K-means encuentra estos centroides y las instancias las va a asignar con respecto a la distancia de estos centroides, ¿va? Entonces, bueno, dice, básicamente no se ve mal, dado que en general, pues parece que dividió bien nuestros clusters. Sin embargo, pues tiene algunas asignaciones pues fueron erróneas, sin embargo, son algunas cuantas nada más, ¿no? Y bueno, tenemos eh, también la posibilidad de, en lugar de asignar cuál es la clase directamente como aquí, que le pusimos estrictamente una clase dentro de las 5, que es lo que se llama como hard clustering. Podemos también devolver la distancia a cada uno de los centroides, que es algo que se llama como soft clustering. Es decir, nos va a dar como el score con respecto a cada uno de los clusters. Y bueno, básicamente en k-means pues, sería la distancia, ¿no? A cada uno de los clusters. Y con base en estas distancias, pues es que, por ejemplo, escoge la menor, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es la menor, entonces el hard clustering sería básicamente el índice de las distancias, ¿no? Con la que tenga menor distancia.
Es simplemente otra manera de devolver los resultados de K-means, ¿no? Puede ser ya sea el número de clusters o las distancias a cada uno de los clusters. Y bueno, vamos a ver ahora cómo funciona este algoritmo. Una pequeña pausa. Vale, entonces el algoritmo funciona de la siguiente manera. Primero inicializamos K centroides, por eso el parámetro de K nos va a decir cuántos clusters, es decir, un centroide por cada clusters, y los va a inicializar de manera aleatoria. Entonces, vamos a tener K puntos en nuestro espacio de dimensiones, K distintos centroides, y los va a poner en diferentes ubicaciones. Entonces, después vamos a medir las, las distancias de, por ejemplo, cuál es el clúster más cercano, ¿no? Y de cada clúster eh, vamos a sacar el promedio. Ok, perdón, me estaba atendiendo un asuntito. Entonces, bien, básicamente, eh, iniciamos otra vez. Vamos a inicializar K puntos, K centroides, dependiendo del número de clusters. Y vamos a repetir lo siguiente hasta que converja. Vamos a primero asignar la instancia a su centroide más cercano, como habíamos visto. Y el siguiente paso es actualizar el centroide para hacer la media de todas las instancias que se les asignó. Entonces, básicamente, la primera iteración van a estar acomodados de manera aleatoria, sin embargo, va a ser un proceso iterativo en el que cada iteración va a actualizar el clúster a la media de las distancias del clúster, ¿no? Entonces, este proceso se repite hasta que converja y el algoritmo está garantizado que va a converger en un número finito de pasos, que usualmente pues no son muchos pasos. Eso porque pues nosotros utilizamos la mean square, la distancia cuadrática media, entre las instancias y el centroide más cercano. Entonces, cada actualización pues, únicamente puede disminuir. Y dado que no puede ser negativo, pues esto va a converger. ¿Ok? Y bueno, vemos que K-means utiliza una inicialización optimizada, que en lugar de utilizarla random, pues esta va a ser un poco más optimizada. Sin embargo, nosotros también podemos utilizar el algoritmo original de K-means con inicialización random, con ¿cómo se llama esto? Con el parámetro init, ¿no? Que si lo establecemos como random y número de inicializaciones igual a 1, pues tenemos básicamente el algoritmo original aquí, ¿no? Y bueno, básicamente nosotros vamos a utilizar por esta ocasión, no se aconseja, pero bueno, es únicamente demostrativo, utilizar el método aleatorio de inicialización. Y por ejemplo, vamos a tener tres diferentes modelos de K-means para ver cómo evolucionan estas iteraciones, ¿no? Entonces, bueno, eso también se puede fijar con el hiperparámetro maxiter para poner un máximo de iteraciones. Entonces, vamos a comparar estas iteraciones. Por ejemplo, aquí sin inicializar aleatoriamente los centroides, como vemos, no tienen como mucha relación con la verdadera ubicación de los centroides, simplemente son aleatorios. Y como fueron aleatorios, pues con base en estos centroides vamos a asignar un clúster a cada uno de las instancias a su clúster más cercano, ¿no? Queda de esta manera. Y en el siguiente paso es actualizar los clusters. En lugar de, por ejemplo, tenemos aquí, aquí, aquí y aquí. El siguiente paso es actualizar los clusters a la media, a la media de las distancias de nuestro clúster, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este clúster, entonces calculamos la media de este clúster y lo actualizamos con el nuevo centroide. Entonces, una vez que los centroides se han actualizado, volvemos a hacer la asignación de clusters con su distancia más cercana y sucede de esta manera.
Se repite por una vez más, o bueno, las veces necesarias hasta que converja. Es decir, que digamos, la distancia con la localización del centroide sea mínima, o bueno, ya no, de plano ya no cambie, ¿no? Entonces, así es como se van creando estos centroides. Y bueno, vamos a ver que K-means tiene algunas variantes. En el algoritmo original, pues eran inicializados aleatoriamente. Sin embargo, tenemos algunas mejoras, o bueno, diferencias. Por ejemplo, vamos a ver que el problema de K-means es que como esto se inicializa de manera aleatoria, pues sí que podemos tener mucha varianza en nuestros algoritmos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros inicializamos con diferentes semillas o con simplemente los clusters los quiso poner de otra manera al momento de ser aleatorio, podemos tener diferentes soluciones. Por ejemplo, esta es una solución con una semilla aleatoria y esta es otra. Entonces, es un algoritmo que tiene mucha varianza, es decir, no va a ser igual si lo ejecutamos dos veces con diferentes inicializaciones. Entonces, una forma de solucionar esto es ejecutar varias veces k-means. Y para ello tenemos este parámetro que es el número de inicializaciones que, pues vaya, se recomienda inicializarlo con bueno, varias iteraciones, ¿no? Y también, algo importante es que si nosotros tenemos alguna noción o tenemos alguna inferencia, alguna creencia de dónde pueden estar esos centroides, nosotros podemos también indicar dónde inicializar estos centroides en lugar de inicializarlos aleatoriamente. Cual puede facilitar mucho la búsqueda de estos centroides, ¿no? Por ejemplo, nosotros, como generamos el dataset de manera artificial, pues podemos indicarle de antemano que estos son los centroides, simplemente haz la asignación de clusters, ¿no? Y bueno, ¿cómo sabemos cuál es un mejor modelo para clustering? A diferencia de el aprendizaje supervisado, pues no tenemos aquellas métricas como el accuracy, el recall, etcétera, etcétera, pero nos podemos valer de una nueva que es la inercia. Entonces, la inercia se define de la siguiente manera. Básicamente es la distancia entre el centroide y cada instancia. Se denota de la siguiente manera. Entonces, em, bueno, básicamente va a ser la suma de las distancias, bueno, la suma de las distancias al cuadrado de las instancias y su centroide. Entonces, si nosotros accedemos a am, ¿cómo se llama? Este atributo de K-means, nosotros podemos ver su score, o bueno, su inercia, que es básicamente que mide qué tan bueno es nuestro modelo, ¿no? Por ejemplo, podemos comparar nuestros dos diferentes inicializaciones, que si bien ambos convergen, uno no es tan bueno como el otro, o parece no ser tan bueno como el otro. O también podemos utilizar la función score, que nos devuelve básicamente am, esta misma métrica, ¿no? Sin embargo, la devuelve negativa. Bueno, eso es únicamente la implementación que se tiene, dado que se sigue la lógica de que menos es mejor, ¿no? Entonces, entre más negativo, según va a ser mejor. ¿Ok? Un momentito, voy a poner esto. Ok. Y bueno, como les he comentado, podemos hacer múltiples inicializaciones. Por ejemplo, aquí le ponemos que lo ejecute 10 veces. Entonces, ¿cuál se va a quedar? Pues básicamente con la que tenga menor inercia. Y bueno, también tenemos, como había comentado, bien otras formas de inicializar el algoritmo. Podemos utilizar esta que es por default, k-means++, que básicamente tratará de inicializar los clusters con un algoritmo que según está más optimizado. Entonces, por ejemplo, podemos correr 10 veces nuestro k-means para que, digamos, encuentre el mejor desempeño. Y vamos a ver que, bueno, esta es la solución que se encontró, ¿no? Que es muy cercana a la que teníamos anteriormente. Ok, entonces básicamente este es el algoritmo de optimizado para k-means. Funciona de la siguiente manera.
eh, primero tomamos un centroide bueno, suponiendo que tiene una distribución uniforme de, dentro del dataset, ¿no? Luego tomamos un nuevo centroide, eligiendo una instancia con una probabilidad em, dada por esta función. Y después medimos la distancia de esta bueno, medimos la distancia de la instancia con su centroide más cercano. Entonces, básicamente la diferencia es que este algoritmo funciona con distribuciones de probabilidad que nos van a dar una inferencia más cercana a lo que podrían ser los centroides, más que elegirlos aleatoriamente. Y bueno, básicamente va a seguir haciendo el proceso de iteraciones hasta encontrar la convergencia, ¿no? Básicamente la diferencia es esta función o distribución de probabilidad que nos va a permitir, digamos, ajustar de manera más óptima. Sin embargo, bueno, esto no va a ser muy notorio, simplemente la diferencia es cómo se define este método de inicialización, que, bueno, me parece que ya está por default. Entonces, simplemente, si no movemos nada, va a utilizar esta forma optimizada. O también podemos indicar qué versión de K-means corremos. Hay una versión acelerada que, digamos, reduce cálculos innecesarios basados en la desigualdad del triángulo, que, bueno, esto va a ahorrar algunas operaciones en cómputo y podemos para ello utilizar este parámetro que se llama algorithm, que si lo cambiamos a elcan, utilizamos esta, digamos, versión rápida, acelerada, y si no la cambiamos, pues utilizamos el default que es el de Joy. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora cómo obtener el número óptimo de clústeres. Permíteme tantito. Continuamos con el número óptimo de clusters. Como les había mencionado, no siempre vamos a saber cuántos clusters tenemos, sino que incluso es lo más común que nosotros no sepamos cuántos clusters tenemos. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es K? ¿Cuál es nuestra K? ¿Cómo la encontramos? Por ejemplo, en este mismo dataset, ¿qué pasa si nosotros decimos que son 3 clusters o son 8? Pues vaya que tenemos pues unos resultados bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí es claro que son más de 3 clusters o aquí quizás pueda ser demasiado ajustado. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es mejor? Por ejemplo, si comparamos, la inercia nos puede decir algo. Vemos que por ejemplo, la inercia de k igual a 3 es muy alta, sin embargo, parece ser que para k igual a 8 es bastante baja, pero si lo pensamos, pues esto únicamente por sí solo no nos puede decir qué tan bueno es nuestra suposición del número de clústeres, dado que es evidente que si tenemos muchos clústeres, pues vaya, las distancias van a ser pequeñas, ¿no? Bueno, se va a reducir, pero no necesariamente porque sea bueno, sino porque pues, al haber muchos clústeres, pues la distancia eventualmente va a disminuir. Entonces, vamos a ver otras técnicas para poder encontrar el número de clústeres. Por ejemplo, nosotros podemos graficar la inercia como una función de k y vamos a ver qué obtenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que se forma una gráfica con una especie de codo, una forma de codo, que bueno, eso realmente se conoce así como gráfica de codo. Y vemos que alrededor de k igual a 4 o quizás 4 o 5 está como contenido este codo, lo cual nos indica que k igual a 4 es un buen número, dado que, digamos, a partir de este punto, pues ya aumentar los clústeres no necesariamente disminuye la inercia, ¿no? Entonces quizás 4 es una buena elección, aunque bueno, aquí nosotros de antemano sabemos que son 5, pero bueno, 4 no está mal. Entonces, si por ejemplo hacemos 4 clústeres, nos quedaría algo como esto. No está mal, pero pues vemos que nosotros sabemos que son 5, ¿no? Entonces, vamos a ver otro enfoque que se llama
el score silhouette o el coeficiente de silhouette que básicamente am, es como la distancia media con bueno, con la distancia intracluster, que sí se le llama intracluster, dado que mide las distancias entre las mismas instancias del mismo clúster. Entonces, nosotros también podemos calcular esto con un método de scikit-learn que es el silhouette score. Y bueno, vamos a intentar graficarlo y se ve de esta manera. ¿Ok? Permítame tantito, voy a corregir esto. Así que, no. Bueno, lo dejamos así. Luego lo corrijo. Ok. Solo estoy checando que no tenga más errores. Vale. Entonces también nosotros podemos basarnos en esta gráfica. Quizás nos diga un poquito más que la gráfica de codo. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a intentar de obtener el más alto. En este caso nos confirma que 4 es un buen número. Y bueno, esto es básicamente una forma empírica de cómo nosotros con estas gráficas, si no tenemos idea, pues básicamente a través de ellas podemos reforzar nuestra creencia de si es un cierto número de clusters, por ejemplo aquí, que dijimos que es 4 o también podría ser 5 perfectamente. Sin embargo, 6 pues ya se ve bastante alejado, ¿no? Entonces 4 o 5 por ejemplo aquí, con base en estas gráficas, no, nos vale para sustentar, ¿no? Nuestra afirmación de que hay 4 clusters o hay 5 clusters, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, también tenemos esta gráfica que es como cuchillos. Esta está un poquito interesante. Vamos a ver que am, básicamente se basa también en el score de Silhouette y vamos a ver cómo funcionan estos como tipo cuchillos, ¿no? Entonces dice que la altura está dada por el número de instancias. Por ejemplo, tenemos 3 clusters, esta altura de aquí nos va a indicar, bueno, va a estar dada por el número de instancias contenidas en cada clúster, ¿no? Y vemos que entre más clústeres, pues vaya, cada uno de ellos pues tiene menos instancias, lógicamente. Y el ancho representa el silhouette score. Bueno, está como ordenado, ¿no? Por eso viene como de manera descendente y pues se ve como cuchillos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente entre más llenita esté como que esta gráfica, o bueno, entre más ancha se vea, ancho me refiero a esto, no de alto, sino que más ancha o más llenita se vea como que los cuchillos, pues más altos van a ser los scores de silhouette. Aquí recordemos que más es mejor. Y pues vamos a tratar de ver, por ejemplo, para apoyarnos, graficamos esta línea que es como la media de todos los datos. Entonces, por ejemplo, k igual a 3 vemos que este clúster, por ejemplo, tiene un score muy bajo. K igual a 4 pues vaya, todos están muy bien por encima de la media. Y, por ejemplo, K igual a 5 vemos que también está como que más uniforme. Quizás aquí este clúster de aquí es muy grande, pero K igual a 5 nos dice que pues tenemos como que clústeres más equilibrados de la misma cantidad de instancias y todos aquellos llegan a ser mayores que la media. K igual a 6 pues ya vemos que algunos clústeres están muy pequeños y pues no tienen un score tan bueno, ¿no? Entonces, esta puede ser como que una representación aún más completa que simplemente el score versus el número de clusters. Esta parece indicar de mejor manera como no solo el score o el desempeño, sino también el número de clusters. Por ejemplo, aquí podemos ver que un clúster de ellos pues está como que muy choncho, ¿no? Está muy grande. Y vemos que en 5 está como más equilibrado. Entonces podríamos decir como que me late más que sean 5 clusters, ¿no? Porque los clusters están más distribuidos de igual tamaño. Y pues se mantiene como que el silhouette score pues por encima de la media.
por ejemplo, a mi parecer, es la forma más completa de analizar esto. Y la más sencilla, pues es como el diagrama de codo, ¿no? Pero bueno, tengamos aquí estas herramientas para, así cuando les toque hacer un clustering con k-means, pues cómo justifican el número de instancias. Si no lo tenemos, pues bueno, podemos hacer apoyo o uso de estas técnicas o herramientas, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ahora vamos a ver limitantes de k-means. Am, bueno, dice que k-means no funciona tan correctamente cuando tenemos clústeres con diferentes tamaños o diferentes densidades o cuando las formas no son esféricas o circulares. Entonces vamos a ver un contraejemplo de cómo se ve con datasets de forma elíptica o bueno, más elongados y vamos a intentar de bueno, clasificar estos clusters y vamos a ver que bueno, aquí los resultados pueden no ser tan buenos. No está como que muy claro y sobre todo este está, pues vaya, muy mal, a pesar de que las sinergias son similares, pues vaya, para nosotros es claro que esto no son del mismo clúster, ¿no? Entonces, am, para este tipo de clústeres que son como de otras geometrías que no son necesariamente esféricos, pues vamos a ver otro método que funciona mejor, que se llama mezclas gaussianas, ¿no? Que ya habíamos visto un poquito. Y bueno, es importante tomar esto en cuenta que pues también la distribución de nuestros datos pues va a determinar qué tan bueno o no es nuestro algoritmo. Ok, entonces, o bueno, antes de ver mezclas de opciones, vamos a ver otro algoritmo que es bueno, yo le digo DBSCAN, pero su nombre completo es Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Está bien largo, pero básicamente es un algoritmo basado en densidades y, bueno, a grandes rasgos, así es como funciona. Primero, para cada instancia, el algoritmo va a tratar de contar cuántas instancias están dentro de un radio, bueno, llamado una región que está dado por un algoritmo llamado epsilon, que, bueno, nosotros vamos a llamar a esta región como epsilon neighborhood, ¿no? O bueno, vecindario epsilon. Entonces, este epsilon, bueno, nosotros lo vamos a definir como qué tan grande va a ser esta región y a su alrededor vamos a contar cuántas instancias de ellos pertenecen a esta región, ¿no? Entonces, vamos a definir también un parámetro llamado minimum samples, que vamos a ver que si una instancia tiene al menos este mínimo de instancias en dado epsilon neighborhood, incluyendo a la instancia en sí misma, pues vamos a considerarla que esta es una instancia núcleo, ¿no? En otras palabras, las instancias núcleo van a ser como las principales, bueno, van a ser como las que tenemos más certeza de que pertenecen a este clúster, ¿no? Y bueno, que pertenecen todas las instancias núcleo que pertenecen a un clúster, pues bueno, va- em, vale la redundancia, pues van a pertenecer a este clúster, ¿no? Todas las instancias núcleo, pues van a formar parte del clúster. Y bueno, esta región, este vecindario también puede incluir otras instancias, sin embargo, vamos a ver cómo se encuentran estas instancias que no son núcleos, pero que pueden estar dentro de nuestro clúster. Entonces, bueno, también vamos a ver que cualquier instancia que no sea núcleo y que no esté dentro de ninguna región o un vecindario, lo vamos a considerar una anomalía. Entonces, nuestro algoritmo va a encontrar estos clústeres que estén bien separados por regiones de densidad. Y en scikit-learn se utiliza la siguiente forma. Se importa como DBSCAN. Para ello vamos a utilizar un nuevo dataset sintético que se llame MakeMoons. Nosotros ya hemos visto este método de datasets sintéticos en ejemplos anteriores. Entonces vamos a entrenar DBSCAN. Por ejemplo, nosotros simplemente utilizamos el método fit
y vamos a ver cómo nos devuelve las etiquetas DBScan. En este caso, por ejemplo, tenemos las etiquetas que, por ejemplo, corresponde a cero al número, al índice de clúster o 2. Y para el caso de los outliers tenemos menos unos. Entonces todos los menos unos quiere decir que son outliers, que se clasifican como outliers. Y el resto va a ser pues básicamente el índice de la etiqueta, ¿no? Y bueno, también nosotros podemos, si nos interesa pues prescindir de los outliers, podemos utilizar, por ejemplo, el Core Sample Indices para únicamente ver cuáles son las instancias que fueron núcleo, ¿no? De nuestros clusters. Aquí podemos ver sus ubicaciones. Entonces ahora vamos a ver una gráfica. Vemos cómo, bueno, los parámetros epsilon y el mínimo de samples, pues van a ser esenciales para este clustering. Por ejemplo, un epsilon muy pequeño o una región muy pequeña pues va a ser más estricto con los outliers, es decir, outliers que se encuentren fuera de esta región, pues los va a identificar como outliers más fácilmente. Entonces, vemos que un epsilon muy pequeño, todas estas taches van a ser outliers. Entonces, tener un epsilon muy pequeño puede generar muchos outliers y un epsilon muy grande, pues va a hacer que pues no hayan outliers, ¿no? Básicamente. Entonces, vemos también cómo se forman estas regiones. Por ejemplo, tomamos cada instancia, vemos a su alrededor un radio de epsilon y vemos cuántas, cuántas otras instancias están dentro de este radio. Entonces, por ejemplo, todas estas estrellas dentro de su radio de epsilon, vemos que tenemos al menos cinco otras instancias, ¿no? Entonces, cada una de ellas las identifica eh, una instancia núcleo, ¿no? Igual aquí vemos que pues, este epsilon es lo suficientemente grande y en cada una de ellas pues tenemos cinco vecinos, ¿no? En este caso aquí pues epsilon vemos el tamaño como de estos circulitos, aquí epsilon es más grande, aquí epsilon es muy pequeño, entonces para este epsilon y para este número mínimo de instancias pues varios de estos ejemplos pues ya son outliers porque básicamente epsilon es muy pequeño, ¿no? Entonces si podemos ver ahora cómo funciona epsilon, cómo funciona el mínimo de samples y cómo esto es importante para nuestro em, bueno, estos parámetros son importantes para nuestro modelo, ¿ok? Una pausita. Vale, ok, continuamos. Ya funciona, perfecto. Entonces, bueno, vamos a notar algo muy importante y es que Diviscan no tiene un método predict, como casi todos los modelos que hemos visto, pero sí tiene un método fit predict. Entonces, en otras palabras, no podemos predecir nuevas instancias, es decir, únicamente con los datos de entrenamiento podemos, em, bueno, incluir encontrar estas etiquetas. Sin embargo, ¿por qué pasa esto? Pues porque nosotros podemos utilizar diferentes algoritmos de clasificación, como ya habíamos visto, y pues para, digamos, tener esta libertad de nosotros elegir el algoritmo que más nos ajuste o bueno, más nos convenga, pues entonces nosotros simplemente utilizamos directamente aquel algoritmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ya habíamos obtenido con nuestro DBScan em, nuestras etiquetas y bueno, también nuestros componentes. Entonces, básicamente nuestro dataset, ahora esta pasa a ser nuestro nuevo dataset y estas serían nuestras etiquetas, básicamente. Y nosotros podemos utilizar ahora estas características y estas etiquetas para entrenar un modelo como por ejemplo K vecinos, ¿no? Y pues básicamente nosotros ya podemos utilizar este modelo para hacer predicciones con nuevas instancias o nuevas inferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le ponemos nuevas instancias, sí que podemos utilizar nuestro método de predict. Y al igual que predict, pues igual predecir las probabilidades, ¿no? Entonces, bueno, dense cuenta que nosotros aquí utilizamos únicamente las instancias núcleo
Sin embargo, esto puede variar. Nosotros podemos utilizar eh, todas nuestras etiquetas, incluyendo los outliers, o simplemente dejar únicamente los núcleos, ¿no? De los clusters. Ok, entonces vamos a ver ahora cómo se ve estas regiones de decisión con el nuevo k-means, bueno, perdón, con el nuevo k-vecinos que utilizamos. Entonces vemos ahora cómo se forman estas nuevas unidades de decisión. Y bueno, cabe aclarar que nosotros podemos crear estas nuevas inferencias a través de nueva información que, bueno, Diviscan como tal no soporta, pero pues lo que sí podemos hacer es eh, entrenar nuestro modelo de Diviscan para encontrar estas etiquetas y con estas nuevas etiquetas, pues vaya, ya implementamos un algoritmo de aprendizaje supervisado, ¿no? Como que vecinos, básicamente. Y bueno, para mayor información o para aquel que quiera profundizar más, existe una variante de Diviscan que es el Diviscan jerárquico, que bueno, esto va a encontrar los clústeres con densidades, ¿no? En lugar de distancias. ¿Ok? Simplemente que eh, les quede como dato cultural. Y ahora vamos a ver el modelo de mezclas gaussianas, que es el que habíamos visto anteriormente. Y bueno, si se recuerdan un poco la clase de algoritmos de aprendizaje supervisado, clasificación, habíamos visto un modelo que básicamente era el de inferencia bayesiana. Bueno, nosotros habíamos asumido ciertas cosas, como por ejemplo que nosotros estamos eh, asumiendo que nuestros datos siguen cierta distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, la idea con este modelo es un poco similar. Es que nosotros estamos ahora asumiendo, o bueno, haciendo la em, suposición de que nuestro dataset está compuesto por diferentes distribuciones gaussianas, o que es una mezcla de varias distribuciones gaussianas, ¿no? Cada clase. De hecho, de ahí viene el nombre de mezclas gaussianas. Es decir, vamos a asumir que cada clase diferente está modelada o está, bueno, esta sigue una distribución gaussiana, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, bueno, esta es una de las variantes, existen varias formas de implementar mezclas gaussianas. En este caso, nuestro dataset, vamos a partir por el supuesto de que este dataset se generó con el siguiente proceso de probabilidad, ¿no? Dice que para cada instancia se asigna aleatoriamente un clúster de K diferentes y dice que la probabilidad de elegir dicho clúster dentro de los K diferentes tiene un peso phi sub J, bueno, superíndice J, y el índice de este clúster va a estar dado por Z de I, ¿no? Entonces, si la iésima instancia fue asignada al jésimo clúster, es decir, si Z de I es igual a J, entonces eh, la ubicación XY de esta instancia es simplemente un, un sample, o bueno, está simplemente sampleado aleatoriamente de una distribución gaussiana con media mu j y covarianza sigma j. Es decir, que XY está generado con una distribución normal con media mu j y sigma j de distribución estándar, ¿no? Entonces, básicamente, sí es como funciona. Entonces, ¿qué podemos hacer con este modelo, esta suposición? Entonces, vamos a ver un ejemplito con un modelo de mezclas gaussianas con un dataset de los blobs, ¿no? Como el que habíamos visto. Entonces, vamos a importar de scikit-learn Gaussian Mixture. Nosotros también podemos indicar el número de componentes, el número de inicializaciones, al igual que k-means. Esto para correrlo varias veces y básicamente hacemos el fit, ¿no? Con nuestro modelo. Entonces, básicamente el entrenamiento va a tratar de encontrar los parámetros, por ejemplo, los pesos de nuestro modelo van a ser los siguientes. Estos pesos, como hemos visto, pues eran estas como probabilidades, ¿no? Que pertenezca a cada clase.
tenemos las medias de los clústeres y las covarianzas de los clústeres, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estos son los parámetros que se estimaron con nuestro modelo. Y bueno, también podemos ver si el modelo convergió y cuántas iteraciones tomó, ¿no? Entonces, bueno, como es un modelo que puede o no converger, pues eso también es importante para saber si llegamos a una solución, digamos, al menos que haya convergido, si es bueno o no, eso es diferente, pero al menos para saber si ha convergido. Y bueno, básicamente, am, como nosotros ahora tenemos estos parámetros que, digamos, modelan cada una de nuestras clases, pues nosotros también podemos generar nuevas instancias a partir de estos parámetros, ¿no? Dado que ya tenemos la media y la covarianza, entonces sí que podemos generar nuevos datos, ¿no? Por ejemplo, con el método sample, nosotros generamos nuevos puntos con nuestros parámetros, ¿no? De nuestras distribuciones. ¿Ok? Ajá. Ok, vale. Y bueno, también dice que es posible estimar la densidad de un modelo en cada ubicación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí este mapita. Como vemos, se parece un poco a lo que teníamos en clasificación bayesiana. En este caso, nosotros de antemano, nosotros habíamos calculado como que estos parámetros a partir de las clases o las etiquetas que ya tenemos. Simplemente con estas etiquetas y clases nosotros encontrábamos estos parámetros para modelar, digamos, nuestra clase. Sin embargo, ahora nosotros hacemos este proceso que es, básicamente viene a ser como K-means. Nosotros inicializamos como que aleatoriamente estos parámetros y de manera iterativa pues tratamos de encontrar como que eh, los parámetros que mejor ajusten a nuestros clusters, ¿no? Bueno, como dice aquí, esto es a través de un proceso llamado eh, dos pasos, que es como expectation y maximization, que básicamente en uno va a tratar como de em, predecir cuáles son los parámetros y en el otro va a actualizar o tratar de mejorar para tratar de optimizar estos parámetros, ¿no? Se parece un poco a la idea que habíamos visto en K-means. O sea, primero, ¿cuál es el centroide? ¿Cómo mejoramos el centroide? Y una vez más, eh, tratar de mejorar el centroide, medir qué tan bueno es y actualizarlo, ¿no? Básicamente funciona también de manera iterativa. Simplemente la diferencia con el método que vimos de clasificador bayesiano es que no partimos de etiquetas, sino que básicamente las encontramos con este proceso, ¿no? Esa es la diferencia. Y bueno, el número de necesitaciones es importante porque pues podemos tener soluciones que no converjan o sean muy pobres. Entonces también por eso es importante eh, fijar este número de inicializaciones, ¿no? Entonces, pues como podemos ver ahora, este fue el- la forma de los clústeres que se encontraron. Y pues como vemos, los podemos también, por ejemplo, este puntito de aquí, podemos también obtener cuál es la densidad de probabilidad, ¿no? En este punto, dado que pues entre más lejos estén, pues la densidad será menor. Por ejemplo, entre más cerca esté, por ejemplo, esta región de aquí, pues su densidad sería muy alta. Entonces, eso también sí que podemos obtenerla con esta clase de perdón, de mezclas gaussianas, ¿no? Es básicamente esto de aquí. Um, y bueno, básicamente como son densidades de probabilidad, pues bueno, esto ya es como un poco más del curso de probabilidad, pues tenemos que las probability density function o funciones de distribución de probabilidad, pues si nosotros integramos en todo el espacio, pues esta va a integrar cercano a uno, ¿no? Básicamente esto funciona como las funciones de densidad de probabilidad que vimos o bueno, si es que no han llevado prueba, que van a ver en prueba, básicamente funciona de esta manera, ¿no? Nosotros generamos estas funciones y bueno, como vemos, si nosotros integramos toda la región, pues el resultado de esta integral es cercano a uno, ¿no? Debería ser muy cercano a uno, básicamente.
Entonces vemos un poquito la diferencia entre K-means, es que K-means está basado en distancias, que es más geométrico, y de igual forma, em, pues la forma probabilística, digamos, de hacer esto es con mezclas gaussianas, ¿no? Y se parece mucho al método de clasificación bayesiana que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y bueno, también podemos, digamos, cambiar este parámetro que es como el tipo de covarianza, que si nosotros tenemos como que cierta noción de la forma de nuestras probabilidades, por ejemplo, si tiene una forma esférica, si tiene una forma elipsoidal, o si todos tienen una forma, digamos, simétrica, o todos tienen la misma forma, o full, quiere decir que no tiene constancias, bueno, no tiene, digamos, restricciones, sino que va a tratar de buscarlo sin restricciones. Podemos ajustar este hiperparámetro para, digamos, intentar de mejorar la estimación o la inferencia. Que bueno, si nosotros de antemano tenemos información de qué tipo de forma tienen nuestras instituciones, pues esto puede ser un poco más fácil, ¿no? Pero vemos que, por ejemplo, si nosotros tenemos un dataset de elipsoides, pues digamos, métrica incorrecta, como decir que son esféricos, pues nos va a dar cosas muy chafas, ¿no? Como esto, ¿ok? Entonces, básicamente así es como podemos nosotros, digamos, regularizar un poco esta forma de encontrar nuestros parámetros. Y de igual manera, pues, mezclas gaussianas sirve para detectar anomalías, que es muy sencillo. Si nosotros definimos un umbral, a partir del cual, pues, si la densidad es muy baja, pues simplemente detectarlo como outlier, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí están más allá de nuestro umbral, entonces podemos decir que la probabilidad de pertenencia a su clase, pues, es muy baja, entonces probablemente sean outliers, ¿no? Básicamente. Y de la misma manera que con K-means, ¿cómo sabemos el número de clusters? Pues tenemos dos criterios que son más teóricos, como el criterio de variación de información, el criterio de Akaike, que bueno, básicamente eso no voy a explicar mucho, dado que no nos interesa ahorita muy a fondo saber cómo funciona, pero lo que sí nos interesa saber es cuándo utilizar cada uno y cómo utilizarlo para, digamos, saber cuál es mejor, ¿no? Entonces dice que ambos penalizan los modelos que tienen muchos parámetros y recompensan los modelos que ajustan bien los datos. Y que también se traduce como una likelihood, no sé cómo decirlo en español, con un likelihood bastante alto. Entonces dice que cuál elegir, al final de cuentas terminan eligiendo el mismo modelo muchas veces, pero la diferencia es que el modelo que selecciona el criterio bayesiano tiende a ser más simple, es decir, tiene menos parámetros, y el que selecciona el criterio de Akai, que es un poco más complejo, pero tiende a no ajustar también la información. Entonces, básicamente no es tan relevante elegir uno u otro. Por lo general, el bayesiano por default funciona bien. No hay como que no hay que quebrarnos mucho la cabeza en cuál elegir o cuál no. Y bueno, esta pequeña nota del likelihood es porque probablemente en español lo podamos traducir como probabilidad, pero son cosas un poquito diferentes en estadística. Vamos a ver que en estadística, un modelo con parámetros teta, para este caso la palabra probabilidad se usa para describir qué tan plausible es un output o una salida X sabiendo los parámetros teta, mientras que la palabra likelihood es un poco lo contrario, ¿no? Es qué tan plausible es que dado el valor de X, ¿qué tan posible es que estos valores de teta hayan generado esta X, ¿no? Es un poquito como lo inverso. Probabilidades teniendo teta. ¿Qué tan probable es que tengamos X? Y la likelihood es teniendo X, ¿qué tan posible es que esto se haya generado con estos teta, ¿no? Básicamente. No sé si se entienda, pero bueno, es como esta pequeña diferencia. Esta parte de aquí la podemos, si no tienen como que sus conceptos de estadística muy fuertes, pueden hacer caso omiso.
pero pues para aquellos que quieran saber un poquito, pues básicamente tenemos estas cuatro gráficas. Por ejemplo, nosotros al final de cuentas tenemos un modelo con parámetros teta, que son los que estimamos con este método, y básicamente queremos predecir X, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un modelo muy sencillo que simplemente tiene un parámetro teta, que es la media de la distribución. Y, por ejemplo, en el caso de este modelo, pues digamos, esta sería como nuestra gráfica de densidad, ¿no? Es decir, el modelo completo. Sin embargo, pues cómo nosotros podemos calcular estas probabilidades si nosotros, por ejemplo, fijamos, bueno, este sería como todo nuestro espacio, ¿no? De nuestro modelo. Sin embargo, nosotros tenemos que fijar el valor de teta, por ejemplo, 1.3, que sería, por ejemplo, esta línea punteada aquí, sería como hacer un slicing, como digamos, poner una línea recta ahí, digamos, hacer una slice en esta parte de aquí para, digamos, con teta fijada, o decir, con media igual a 1.3 tenemos esta como gráfica de aquí, ¿no? Aquí sí que podemos calcular las integrales, por ejemplo, de -2 a 2 para calcular esta probabilidad, que es más o menos como lo que se ve en el curso de probabilidad. Si nosotros fijamos teta, pues ya sí que podemos calcular la integral, ¿no? Pero para ello es necesario fijar el valor de teta. Y cuando nosotros tenemos el valor de x, que es básicamente es lo que nosotros tenemos en nuestros datos, ¿no? Es más común que nosotros tengamos el valor de x y queramos saber el valor de teta, es decir, qué valor de teta generó, bueno, qué valor de teta es más plausible que haya generado la distribución x que nos dé una x igual a 2.5, por ejemplo. Entonces, se trata de encontrar el valor máximo del likelihood, ¿no? Que es también conocido como el maximum likelihood o también el logaritmo de este likelihood, que por cuestiones de cálculos, pues es más sencillo encontrar el logaritmo, ¿no? Bueno, esto da como para un curso de estadística, es básicamente lo que se ve en el curso de estadística, pero simplemente sepan que lo que nos interesa es encontrar como que los valores de teta que tengan más likelihood, ¿no? Que básicamente son aquellos valores que van a modelar nuestro modelo, ¿vale? Y bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque esto sí está como que un poquito denso de estadística, pero si tienen dudas, bueno, eso yo lo vi en el curso de estadística, si tienen dudas más de cómo funciona, pues pueden preguntarme, pero a fines de este curso, pues no es tan importante como que sepan todo esto del likelihood, de la posterior y todo eso. Entonces vamos a dejarlo por al lado un poquito. Entonces vamos a ver más en código, más práctico, cómo se calcula el criterio de Gauge, el criterio bayesiano. Básicamente ya tienen un método. Simplemente es llamar al método y nos devuelve los scores, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo utilizamos este método? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo lo utilizamos para determinar qué número de clusters o cuál es el número de K? Entonces, básicamente vamos a encontrar el más pequeño, el menor, ¿ok? Simplemente es eso, el mínimo, no hay más. Entonces podemos graficar el criterio de información con respecto a K y vamos a seleccionar el que tenga el mínimo, simplemente como eso. ¿Ok? Y bueno, también una pequeña variante es que existe las mezclas gaussianas bayesianas y dice que en lugar de encontrar manualmente el número de clusters, pues eh, este modelo va a intentar de encontrar también el número de clusters. Es decir, aquí no tenemos que especificarle cuál es el número de clusters, sino que automáticamente este modelo va a reducir a cero los clusters innecesarios. Entonces, ojito ahí es muy poderoso. Nos ahorra, digamos, este paso si nosotros no sabemos de antemano nuestro número de clusters. Entonces, también para que les quede de conocimiento que existe y que lo pueden usar de la misma manera, ¿no? Entonces, aquí no tuvimos que indicarle cuántos clusters hay, sin embargo, fue el resultado de entrenarlo. ¿Qué más? Ok, y bueno, pues digamos, la contraparte o el contraejemplo es que los modelos de mezclas gaussianas trabajan muy bien en elipses, pero, por ejemplo, formas como estas medias lunas, pues no le va tan bien o no está como que muy optimizado para eso. Entonces, bueno, va a ser la misma tarea que en K-means. Como buen científico de datos, pues ustedes van a tener que
a darse un clavado, ¿no? En ver los datos, como qué forma tienen los datos, qué forma, digamos, puede ser mejor. A lo mejor de antemano nosotros sabemos que si tienen esta forma, pues híjole, no va a ajustar ni un k-means ni tampoco una mezcla de docenas, pero por ejemplo un Davis-Scan puede ser mejor. Entonces, vaya, las formas diferentes de elegir qué algoritmo usar van a depender mucho también de la geometría de nuestros datos, ¿no? Y bueno, espero que haya quedado claro, pero si tienen preguntas, sobre todo sobre... Yo sé que este método de aquí está muy teórico, o sea, como que está muy denso de entender la teoría. En resumen, para que no se compliquen y para que les quede como que más simple, pues digamos que K-means va a intentar encontrar las etiquetas con respecto a las distancias, va a tratar de medir las distancias con respecto a ciertos puntos específicos llamados centroides y va a asignar clases con las distancias, es decir, la distancia al centroide más cercano. Punto. No tiene más chiste. ¿Cómo se encuentra esto? Pues de manera iterativa. Puede ser tanto aleatoriamente o con base en una función de probabilidad, como lo habíamos visto con el algoritmo de K-means++. Y pues básicamente se llevan dos etapas, que es la etapa de expectation y la etapa de maximización. Entonces, cada iteración actualiza, mide la media, actualiza, mide la media hasta que converja. Y de forma muy similar, pues funciona las mezclas gaussianas. Va a intentar de encontrar los parámetros de teta que bueno, maximicen el likelihood de nuestro modelo. Y pues de igual forma cada iteración pues va a intentar mejorarlo, ¿no? Para ambos, pues como sabemos en Mora podemos utilizar el criterio de información bayesiano o de Akaike para mezclas gaussianas o para k-means la gráfica del codo o la gráfica de los cuchillitos, ¿no? Y para el caso de DBSCAN, pues aquí sí que va a ser muy importante la elección de nuestro epsilon y de nuestro minimum samples. Y pues también podemos utilizar ambos, tanto DBSCAN como mezclas gaussianas para encontrar outliers. Entonces, súmenle estos dos métodos al isolation forest, a los típicos como los rangos intercuartílicos, etcétera, como otros métodos para encontrar outliers. Y, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, espero que no haya sido de mucha confusión todo lo que hemos visto. Yo sé que es una embarradita de lo que perfectamente puede ser un curso completo de Machine Learning. Entonces, si no queda claro algo, dense un tiempo de darle una leída a profundidad. Pregunten dudas. Vean las fuentes que les pongo siempre al final, como estos videitos, y algo que no les queda claro, échense un clavado en estos videos y probablemente se resuelvan sus dudas o mándenme un mensaje directamente también. Y bueno, como este es el final de nuestro curso de Machine Learning, pues ya se viene la segunda tarea. Entonces, espero que todo vaya bien con sus tareas, la primera tarea. Sin embargo, pues ya vaya que es hora de la segunda tarea. Como en la primera tarea ya hicieron un ejercicio de regresión, entonces no los voy a hacer que hagan otra regresión, sino que ahora vamos a hacer clasificación. Entonces, ya les había mencionado igual que tienen eh, dos sopas. Una de ellas es el dataset de Titanic. Si consideran que, bueno, no quieren algo sencillo, algo como siempre dicen, el hola mundo de ciencia de datos o de machine learning, pues no se compliquen la vida, vayan al dataset de Titanic, que está en Kaggle, pueden utilizar todo lo que hemos aprendido hasta este punto, todas las técnicas de procesamiento, visualización de datos, de mm, ingeniería de características, todo. O sea, quiero que me enseñen todo lo que saben, todo lo que hemos visto, no simplemente que me hagan un fit predict. Eso no me sirve a mí, eso no les sirve tampoco a ustedes, sino que quiero que me enseñen qué tanto han aprendido, qué tanta curiosidad les da como por explorar las características, qué tanto experimentaron, qué encontraron, cómo lo explican. Quiero que me convenzan, vaya. Quiero que hagan un trabajo que, digamos, me demuestre que sí han aprendido bastantes técnicas, bastantes algoritmos, que sepan cómo interpretarlos, cómo utilizarlos, cómo compararlos, cómo interpretar los resultados.
vaya, que todo esto se note, ¿no? No quiero nada más que me den un fit predict y ya, y una grafiquita ahí hecha con ChatGPT. Yo me doy cuenta, básicamente, sé bien cuánto tiempo bueno, me puedo hacer una idea de cuánto tiempo les tomó viendo sus asignaciones, entonces yo me doy cuenta quién nada más se armó un prompt y se lo pasó a ChatGPT y ¡pum! Mandó la tarea. Y quién de verdad, pues, se dio tiempo, aunque también digo, no está prohibido usar ChatGPT, pero pues, quién sí se dio tiempo como de experimentar, de jugar, de hacer un análisis, de interpretar resultados, de escribir comentarios propios, de presentarme sus resultados, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden siempre, o sea, al final de cuentas, no me interesa tanto el código, porque eso, vaya, lo puede hacer cualquier IA, pero sí tengan en cuenta siempre su notebook con el que ustedes vayan a entregar. Pues vaya, habla mucho de ustedes, ¿no? Y no solo conmigo y no solo en este propedéutico, sino que en general habla mucho de ustedes, de qué tan ordenados fueron para encontrar, por ejemplo, seguir esta workflow que hemos visto de ciencia de datos, cómo lo ordenan, cómo lo explican, cómo lo justifican. Entonces, todo eso habla muy bien de ustedes. Eso es lo que más peso le doy yo, más que el código y los resultados, sino cómo hagan algo presentable, ¿no? Porque al final de cuentas es su carta de presentación. Si ustedes hacen proyectos un poco más avanzados y lo incluyen en su portafolio, pues vaya, tener ahí un feed predict pues no está tan chido. Y pues si es puramente ChatGPT, pues vaya, esto dice mucho de qué tanto le dedicaron a aprender, ¿no? Vale, entonces, recopilando, vamos a aplicar todo lo aprendido, incluyendo lo del primer curso, es decir, el workflow de ciencia de datos, seguir todos los pasos. Sin embargo, ahora va a ser enfocado a clasificación. Ya sea que utilicen el dataset de Titanic o si quieren un reto más chido o incluso como para su portafolio, pues pueden utilizar este clasificador de spam. Tenemos este, sí, estos datos de correos electrónicos que, pues vaya, vienen como etiquetados como ham y spam, ¿no? Spam básicamente y ham va a ser una clasificación binaria. Y bueno, aquí sí que tiene su chiste, porque pues hay que descomprimir estos archivos, hay que meterse a ver qué traen. Tenemos que hacer manualmente como que este split de entrenamiento y testing. Pues luego pues también habrá que transformar el texto, ¿no? En vectores o algo que sea más interpretable por los algoritmos que hemos visto, porque pues no hemos visto procesamiento de texto como tal, sino que vamos a vectorizarlos de manera que podamos entrenar un clasificador. Entonces aquí hay como que una propuesta de cómo hacer esto y pues al final de cuentas es entrenar clasificadores para tratar de obtener lo mejor, ¿no? Si es spam o no es spam. Sí, bueno, esto les recomiendo mucho si quieren hacer como que un proyecto aquí más de tipo portafolio, como para mostrar lo que han aprendido, pues rífanse este, está más chido. Y bueno, es uno u otro, es decir, hacen este u este y además es esta segunda tarea, que esta va a ser básicamente aprendizaje no supervisado. En este caso vamos a utilizar el dataset de Olivetti, que son rostros, y para ello vamos a utilizar dos algoritmos, que básicamente es el de K-means y el de mezclas gaussianas. Entonces, este dataset lo podemos cargar con este método de scikit-learn, bueno, esta función, y pues toca hacer como que toda la talacha, ¿no? Ustedes ya saben, no les voy a... El hecho de que no lo escriba aquí no significa que no tienen que hacerlo, sino que tienen que hacer toda la talacha de cuál es el problema a resolver, cómo se ve el dataset, una exploración, luego cuál es el algoritmo o los algoritmos que elegí, cuál es la razón de esta elección. Vamos a hacer pruebas, vamos a compararlos, vamos a analizar resultados, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben todo eso. Es decir, no tengo que repetirlo en cada ocasión. No quiero nada más un fit predict y ahora ahí están los resultados. Y pues vaya, vamos a ver. En este caso, lo que más me interesa es pues que sepan cómo se hace un K-means, ¿no? Los resultados no son lo más importante, es decir, si sus clusters no son como que perfectos, no hay problema. Solamente quiero que detallen todo este proceso y lo documenten. Y de la misma manera, pues con un
modelo gaussiano, de mezclas gaussianas. Y bueno, aquí también utilizar PSA para reducir la dimensionalidad. Y también, muy importante, como hemos visto, nosotros también podemos generar con los modelos de mezclas gaussianas, podemos generar a través de este modelo nuevas instancias. Entonces, vamos a modificar las nuevas instancias que se generan y vamos a corromperlas, es decir, vamos a hacer algunas modificaciones como rotaciones, giros, a oscurecerlas, etcétera. Y vamos a comparar, ¿no? Por ejemplo, las modificadas, las corruptas con las imágenes originales y vamos a comparar sus scores. Y vamos a ver cómo esto probablemente nos sirva para encontrar anomalías. Esta está muy interesante, está muy interesante. Entonces, les voy a subir ya su segunda tarea, ya va a estar en el Classroom. La fecha va a ser, la voy a analizar la fecha, pero pues para que vean que ya está su segunda tarea. Y bueno, igual cualquier duda, no duden en comentármela. Y bueno, esto sería todo por el curso de Machine Learning. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Y cualquier duda que tengan, pues no duden en contactarme.